estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a ganar con uno, pues, viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Porque creo en la democracia, porque soy un demócrata, digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Como ya lo hice vía telefónica hace unos minutos que hablé con él, reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos. Había un sentimiento de la ciudadanía de ustedes ya gobernaron y no cambió México. ¿Eso es real? Una parte obligada es regresar a nuestra propia identidad programática, ideológica, política, que se ha venido diluyendo no de ahora, sino desde hace varios años. Incluso cuando asumimos responsabilidades de gobierno, eso también te obliga a tener que ciertos temas matizarlos y no poder apostar, como decía Carlos Castillo Peraza, por ti mismo. Entonces, ese es un elemento indispensable de cualquier análisis. Segundo, también tenemos que reflexionar con toda seriedad el tema de las alianzas. La derrota tiene nombre y apellido. Se llama Ricardo y se apellida Anaya. Y parafraseándolo, en política se comete un error y lo demás son consecuencias. Ahora le toca afrontarlas. Pero no solo a Ricardo Anaya, sino a todos sus compañeros de farra. Santiago Krill, Josefina Vázquez Mota, Damián Cepeda, Marco Cortés, Miguel Ángel Yunes, Fernando Rodríguez Doval, Marcela Torres, Rafael Moreno Valle, Ernesto Rufo y una lista grande de esbirros que son responsables del peor fracaso del PAN en su historia. Lo que le pasó a mi partido, al Partido de Acción Nacional, es un desastre, ¿no? La necedad, el obstinamiento de Ricardo Anaya por ser él y solo él, pues llevó al peor desastre electoral de la historia del PAN, ¿no? Ricardo Anaya, el porcentaje de votos obtenido por el PAN fue menor que el de Josefina Vázquez Mota, fue menor que el de Diego Fernández de Ceballos, estuvo al nivel del que obtuvimos en 88, ya ni decir que claramente inferior a lo que obtuvo Vicente Fox y Felipe Calderón, es decir, ha sido el peor candidato en términos de números presidenciales que ha presentado el Partido Acción Nacional en este frente. Mucho de lo que pasó fue culpa de Anaya y fue culpa de las malas decisiones que tomaron en todos los años anteriores, desde agandallarse el partido, desde decir yo soy el candidato, o sea, todas las prácticas que el PAN honrosamente, un partido democrático, partido humanista, un partido echado para adelante, por primera vez en la historia decidieron, porque lo decidió una cúpula de 3 personas, incluido Anaya y Demián, ¿no? Decidieron dedazos, designar a todas las candidaturas por dedazo, sin democracia interna, sin encuestas, sin ningún método que nos permitiera ir hacia adelante. Y así hicieron a un lado a Margarita Zavala, a Moreno Valle, y hoy estamos viviendo las consecuencias. Necesitamos estamos sentándonos a la mesa para buscar quién tiene que dirigir al Partido Acción Nacional, integrando a la militancia, porque se olvidaron de la militancia, integrando a los gobernantes, porque se olvidaron de integrar a las decisiones del partido a los gobernantes, y fueron decisiones tomadas por un grupo muy pequeño, y hoy quien tenga la capacidad de conjuntar a la militancia de Acción Nacional, a los simpatizantes de Acción Nacional y a los gobernantes, es quien tiene que dirigir a nuestro partido entre la presidencia de nuestro partido y la Secretaría General. Un gusto, gracias Luis Felipe Bravo Mena por estar hoy aquí con nosotros en este estudio. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, mucho gusto estar contigo, gracias por la invitación y un placer saludar a todo tu auditorio. Hoy hay sobre la mesa pues varios puntos después de esta elección. De entrada, claramente hay instituciones democráticas que funcionan. De entrada, claramente tenemos un Instituto Nacional Electoral pues muy fuerte, que cuenta bien los votos, y yo creo que no hay alguien que pueda alegar el día de hoy un fraude o que pueda alegar una desconfianza a la institución, pero pues hay muchos escenarios que están ahí puestos. Uno de ellos tiene que ver con la oposición. Ya lo que se cometió mal o lo que se hizo bien, pues da un tanto igual ante el futuro que se avisora. ¿Qué están leyendo del Partido Acción Nacional, Luis Felipe? Bueno, en el Partido Acción Nacional estamos ahora en un proceso de reflexión interna con diversos puntos de vista.
hay que decir de entrada que esta reflexión está además incentivada porque nuestro estatuto marca que después de un proceso electoral debe elegirse directiva nacional y renovarse todas las dirigencias estatales. Uh-huh. Esto fue el producto de una reforma de estatutos que hicimos hace muy poco, precisamente para que después de los resultados electorales la institución tenga la oportunidad de reflexionar, los militantes de participar en una ratificación de rumbo o en un cambio de rumbo y de estrategias. Uh-huh. Además es que estamos ahorita justo en este proceso. Si además le agregamos, Luis, que estos resultados de esta elección han sido particularmente malos, pues entonces los ánimos y los espíritus están inquietos. Uh-huh. Y es ahora el momento en el que tenemos que tomar decisiones, creo yo, muy profundas. Yo estoy participando en diversos circuitos de diálogo interno, pues con la propuesta de que nos demos la oportunidad, no de ir con el frenesí de la elección y con la carga de las emociones o enojos que puede haber producido este resultado, sin detenernos a pensar en la misión que el PAN tiene por delante. Uh-huh. Porque eso puede suceder, o sea, tenemos una necesidad, es nuestro punto de vista y el mío en lo particular, que tenemos una necesidad de repensar al PAN, de reconciliar al PAN internamente para que pueda desempeñar un papel de oposición digna, responsable, fuerte, como se hace en cualquier democracia. Ante estos ánimos inquietos, como lo señalas, Luis Felipe Bravo Mena, ¿habrá algunos ánimos de vendetas? Sí, claro, por supuesto, está desatado todo esto, porque uh-huh. El resultado ha sido francamente muy negativo, ha sido malo, a pesar de que hayamos tenido uh-huh. Triunfos destacados en muchas partes, Guanajuato, Monterrey, uh-huh. Chihuahua, en fin. De todos modos, para la institución es un mal resultado, y sobre todo si lo analizamos y lo vemos con las tendencias de votación que traemos desde los últimos años. Uh-huh. Tenemos un descenso permanente de votos. De manera es que tenemos que hacer un alto en el camino. Algo estamos haciendo mal. Y si no nos detenemos a pensar y a repensar al PAN, a reorganizarlo para volverlo otra vez una alternativa atractiva a los ciudadanos, pues vamos a seguir cometiendo errores. Y ese error puede ser el que no nos detengamos a pensar y simplemente hoy nos concentremos en medio de vendetas y enojos uh-huh. y reclamos, quién debe ser el presidente o quiénes deben ser los presidentes estatales. Y ese es un error. Ahorita el asunto no es de personas. La reflexión debe ser el proyecto del PAN para los próximos 10 o 20 años. Les toca hacer una oposición. Han sido oposición durante mucho tiempo, nacieron siendo una oposición, evidentemente, pero hoy les toca hacer una oposición ante el gobierno más fuerte, ante el presidente, que será Andrés Manuel López Obrador, más querido, más votado, con mayor legitimidad en la historia de este México. Y todavía tienen que reconstruirse, Luis Felipe. Así es. Pues están contra el reloj, o sea, hay tiempo para todo esto. Efectivamente, por eso nuestra propuesta de los diversos ámbitos de diálogo que estamos generando, nuestra propuesta es que generemos el consenso para tener una presidencia nacional de transición. Es decir, atender el mandato de nuestro estatuto, de proceder a una elección, pero que esta elección no sea en medio de esta disputa y de este desgarramiento interno, sino que sea un presidente de transición cuya misión de esa presidencia, de esta nueva directiva nacional, sea abrir un proceso de reconciliación, reorganización y relanzamiento del PAN. Las 3 R's que le llamamos. Solos no pueden. O sea, solos no pueden hoy, vamos, en materia legislativa, por ejemplo. No, no les dan los números. Para el PAN, ser oposición, como bien lo dijiste uh-huh. hace rato, no es ninguna novedad, ni nos debería despertar ningún temor. En la democracia a veces está en el gobierno, a veces está en la oposición. Lo importante es ser una oposición que tenga siempre la posibilidad de ser alternativa de cambio frente a un gobierno que falla o que el ciudadano desea cambiar. Y ese es el reto del PAN ahora, volver a ser alternativa. Porque, de acuerdo a lo que estamos viendo con los números, pues esto no está viéndose ya como esa posibilidad. De manera es que entonces el PAN tiene que ser una oposición fuerte,
una oposición digna, una oposición patriótica y una oposición inteligente, no ciega, ni al todo no. Pues el PAN ha practicado una oposición muy seria siempre en México. Por eso nos convertimos en alternativa, porque cuando fuimos oposición a un régimen muy parecido al que viene, de poder omnímodo, de control de todo, pues supimos levantar una fuerza ciudadana que se opusiera a esto y viniera un cambio. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, volver a ser alternativa ciudadana y representar un contingente ciudadano numerosamente fuerte como para presentar una oposición a decisiones equivocadas, que así se juzguen, y por otro lado, alternativa en su momento de un proceso electoral. Ese es el reto. Pero si no nos detenemos a repensar al PAN y a reconciliar al PAN consigo mismo y a reconciliar al PAN con los ciudadanos, pues no vamos a ir por ningún camino positivo. Dime algo, ¿qué pasó con Ricardo Anaya? ¿No se le ha visto? ¿Estará viéndose pronto? ¿Dónde está? Entiendo que tomó un periodo de descanso con su familia y que está en estos días próximo a regresar. De manera es que seguramente estará pronto a la vista del público y en el trabajo, en el diálogo con los diversos miembros del partido. Dime algo, ¿se reunirá o está dentro de lo que sabes la posibilidad de que pueda reunirse con Andrés Manuel López Obrador, como vimos a José Antonio Meade? Se dijo, yo recuerdo la noche de la elección, que se comentó que le había llamado para felicitarlo por su triunfo y que eventualmente habían acordado verse después del proceso electoral. De manera es que cabría la posibilidad. No lo podría asegurar porque eso sí, no lo conozco. Dime, esta imagen de José Antonio Meade, un mes después de la elección, reuniéndose con Andrés Manuel López Obrador, el mensaje que le da Meade al mismo Andrés Manuel, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo calificas? ¿Cómo lo mides? Yo en principio celebro que hayas hechos de civilidad política y de convivencia democrática plural. Eso me parece que sería plausible. Me preocupa que represente algo más, como comienza a ser parte de la observación y del análisis de algunos. Es decir, que mucho más que un símbolo de cortesía y de modernidad y de civilidad, refleje un acuerdo político previo a la elección, que hay razón para pensar en ello, no es que una hipótesis arrancada de los cabellos. Hay razones porque hay síntomas y hay indicios de que pudo haber un acuerdo y un pacto por el que hoy se está especulando sobre esa posibilidad, y que esta imagen que vimos del encuentro va mucho más allá de la simple cortesía de la civilidad democrática, sino que refleja un pacto y un acuerdo entre el grupo en el poder que vio que perdía la elección y que no tenía ninguna posibilidad de salir adelante en las urnas, y que entonces se acordaron y se entendieron antes de la elección. Ese es lo que a mí me preocuparía. Yo no lo afirmo, pero sin embargo no podemos descuidar esa parte del análisis. Dime algo, en el caso del Partido Acción Nacional, si hubiese una reunión, ¿te lo imaginas distinta? O sea, no como la de Meade con Andrés Manuel, sino diferente la de Ricardo Anaya con Andrés Manuel. Me lo imagino cortés, de altura, sí, no se trata de pero creo que el tono y el contenido de las frases no me la imagino igual, definitivamente. Y ahí vamos a ver quién finalmente, si la hipótesis de este acuerdo previo, de este pacto y este entendimiento antes de la elección estaba así establecido o no, en la diferencia de los encuentros, si es que suceden. Dime algo, Luis Felipe Bravo Mena, te tocaron vivir muchas etapas en el Partido Acción Nacional. Te tocó vivir el 1988. Sí, te claro. Tocó vivir Maquillo. Sí. Hace poco, unos días, platicábamos aquí con Manuel Cloutier al respecto justamente de Manuel Bartlett. Este fin de semana en Proceso se publican pues algunos testimonios de la represión de la Secretaría de Bartlett, de la Secretaría de Gobernación contra la prensa en su momento, un artículo ahí que creo que es imperdible de Vicente Leñero, de su época, obviamente, recordándolo, republicándolo, de cómo pues llegaba por ahí el todopoderoso Zorrilla, ¿no? Y los obligaba pues a directa, ¿no? ¿Qué estás viendo? Manuel Bartlett será el próximo comisionado federal de la electricidad. Efectivamente. Bueno, yo coincido con esta observación que se ha hecho sobre este nombramiento que ha causado mucho escozor, porque efectivamente a mí me tocó vivir de cerca
el periodo de fraudes electorales del sexenio de Miguel de la Madrid. Todo el mundo está hablando del fraude del 88, de la famosa caída del sistema. Nadie se acuerda que los fraudes comenzaron a partir del 83 con operaciones perfectamente diseñadas por cada estado de la República para fraudar y robarse las elecciones. Hay registro y reportajes escritos sobre eso, nada menos y nada más, y lo traigo a colación ahorita porque mencionaste los reportajes de Leñero en Proceso, los que escribió Paco Ortiz Pinchetti en el mismo Proceso. El mejor reportaje del sexenio de fraudes que encabezó Manuel Bartlett está registrado puntualmente en los reportajes que hizo Paco Ortiz Pinchetti de los fraudes en Chihuahua, en Sinaloa, en Durango, en Puebla, en Nuevo León, la Operación Trueno, la Operación quién sabe qué, tenían hasta nombre, y están nombres y apellidos de quienes operaban estos fraudes. Entonces, el 88 fue la coronación de toda una política de violentación gravísima al voto público y violación a derechos humanos civiles en el sexenio encabezado por Miguel de la Madrid y ejecutados y operados por Manuel Bartlett. Ese es el que ha sido nombrado. ¿Por qué causa tanto escozor? Porque esto, por más que hoy tenga la bendición de Andrés Manuel López Obrador, esto no puede quedar en el olvido, esto tiene que estar presente. Hay una reconstitución de las actitudes y de las personalidades autoritarias del pasado que ahora vienen a presentarse como parte de un cambio democrático en México. Francamente, la sociedad mexicana no puede quedarse engañada con esto y debemos tener memoria y recordar las cosas que han sucedido, pues por lo menos para estar advertidos. Sin embargo, Manuel Bartlett no va a estar en gobernación, no va a estar en un elemento político, va a estar en un elemento, digamos, un poco más técnico, ¿no? La Comisión Federal de Electricidad, y estuvo siempre muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, estuvo en contra de la reforma energética, la defendió no la reforma, argumentó en su contra, pues vehementemente ahí en las cámaras. De verdad sorprendió. O sea, de verdad, ya estaba ahí. O sea, hoy veo que mucha gente se sorprende, pero Manuel Bartlett estaba en el equipo ahí, y además estuvo sosteniendo las posiciones concomitantes a las de Andrés Manuel López Obrador desde el seno de la República. Nomás hay que revisar el récord de los discursos pronunciados por el senador Manuel Bartlett cuando estaban a debate las reformas energéticas. Bueno, ahí está la homogeneidad de pensamiento entre uno y otro, y por lo tanto no debería sorprender. Quien está en el análisis pausado y detallado de las cosas, pues no debe darse por sorprendido. Ahí estaba anunciado. Lo notable y lo verdaderamente sorprendente es que muchas personas piensen que esta era una posición democrática con este tipo de personajes. Es que justamente ahí es en donde está uno de los temas que quiero preguntarte, Luis Felipe Bravo Mena. Esta época de Manuel Bartlett vemos pues de pronto que comienza a haber por ahí mucha crítica, y hay quien habla de una regresión. Hoy día Andrés Manuel tiene la posibilidad de, pues con el Congreso, con la mayoría del Congreso, hacer los cambios que quiera. Así de fácil, que quiera. Pueden cambiar la Constitución en 2 días, si eso es lo que quiere, porque tiene el control absoluto. Y eso fue democrático, el pueblo lo eligió de esa manera. Hoy tú y yo hablamos de Manuel Bartlett, pero muchos colegas, amigos, gente de la generación 30 años menos no saben quién es Manuel Bartlett. Así es. O sea, todo eso se va perdiendo. De pronto dicen que el hombre que no conoce su historia, pues está condenado a repetirla. ¿Lo ven así en el PAN? ¿Hay un riesgo de este retroceso democrático? Por supuesto. En Acción Nacional estamos absolutamente claros de que el riesgo es real, que los electores mexicanos decidieron dar un vuelco político, cerrar un periodo de 30 años de transición democrática que han creado un poder enorme, una concentración de poder en una persona y en un solo partido, con elementos en su interior que tienen pulsaciones francamente autoritarias. De manera es que, pues sí estamos en riesgo de eso. No pensamos que vaya a suceder fatalmente. Eso va a depender de la sociedad mexicana, de factores internos, externos, de varias cosas. Pero de que hay pulsiones y las herramientas hoy para dar un paso de tipo autoritario, de una regresión al modelo de partido único, de presidencia imperial, todo esto que habíamos superado en México, sí la hay. Y por eso mismo estamos obligados a que Acción Nacional recupere su esencia, su estilo,
y su manera de hacer política democrática con los ciudadanos para encarar ese posible riesgo. Se acomodaron mucho en el poder. De repente se les hizo... Suele suceder en cualquier parte, en cualquier parte de la historia, que esto suele pasar. Y en Acción Nacional creo que la convivencia con el poder, no digo que sea mala, pues para eso se lucha, para llegar al poder. Sería un contrasentido ser un partido político y no querer el poder. No. Por supuesto que no estoy diciendo eso, pero sí las deformaciones del poder y las deformaciones de la cultura política que estaban en el poder, de las que no supimos hacer diferencia en muchos casos. Otros sí. Hubo tiempos en los que los gobiernos del PAN fueron claramente distintos a las formas del modelo PRI. Después ya la diferencia no estaba tan clara. Luis Felipe Bravo Mena, gracias por estar aquí en este espacio. Gracias, Luis. Gracias, Luis Felipe. Muchas gracias.